Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar nuestra clase a través de videos. Eh, bueno, esta es creo que la clase séptima y con esto que voy a presentar ahora concluimos básicamente el capítulo 7 sobre el oscilador armónico. Básicamente vamos a presentar la situación en donde tenemos rozamiento y el caso del oscilador armónico amortiguado. Por razones de tiempo, el oscilador armónico forzado va a quedar como una tarea de por sí. Ustedes pueden checar ahí en el libro, pueden revisar el tema. Dado que es un tópico un poco más avanzado, no se desarrolla con lujo de detalle, se requiere un poquito de herramientas un poco más avanzadas de ecuaciones diferenciales para poder dar su solución completa. Pero sí pueden leer la sección correspondiente al oscilador armónico forzado para que tengan una idea del fenómeno. Entonces vamos a revisar la parte de rozamiento y oscilador armónico amortiguado eh, en esta ocasión. Bien, entonces, bueno, pues voy a quitar la pantallita para que no nos estorbe. Ok. Bien, entonces, pues con esto, como les comentaba, vamos a concluir el tópico del oscilador armónico. Básicamente hemos despreciado los efectos de rozamiento sobre el oscilador armónico y los efectos de rozamiento se pueden tomar en cuenta cuando incluimos las fuerzas de fricción que pueden corresponder con, que, como vimos previamente, la fuerza de fricción corresponde con una fuerza de resistencia que se opone al movimiento. Cuando teníamos un cuerpo que se mueve sobre una superficie, pues ahí la fuerza de fricción era ocasionada por justamente la resistencia que se opone por las paredes rugosas que puede haber entre los cuerpos, ¿no? Y habíamos platicado, pues, que eh, la explicación de la fricción es una explicación molecular, ¿no? Debido a la manera en la cual las moléculas en cada uno de los cuerpos, tanto la superficie como el cuerpo, están organizadas y debido también a efectos electrostáticos, incluso en algunas situaciones, efectos cuánticos. Hay otras fuerzas de resistencia que se oponen al movimiento y que también se pueden presentar como fuerzas de fricción. Y este es el caso en cuando tengo yo un cuerpo que se mueve a través de un fluido. Típicamente lo que se encuentra es que la fuerza es proporcional a la dirección opuesta a la velocidad y donde este gamma es un coeficiente eh, de proporcionalidad que se le denomina coeficiente de fricción. Vamos a considerar el caso de rozamiento en una dimensión. Con esto prácticamente es muy sencillo extenderlo a más dimensiones. Pero vamos a entender primero el caso unidimensional. Entonces, primero vamos a ignorar la parte del oscilador. Solamente voy a considerar la fuerza de fricción para entender un poquito cuál es el rol que tiene esta fuerza. Entonces, consideremos un cuerpo de masa m que está en movimiento y que está sujeto a una fuerza de fricción, ¿no? Una fuerza de resistencia que va a estar dado por menos B por B. O sea, este B va a ser un coeficiente de fricción y esta B sería la velocidad del cuerpo. Entonces, la ecuación de movimiento viene dada de esta manera y uno puede simplemente reescribirla de esta forma, en donde este coeficiente 1 entre tau, tau sería la masa del cuerpo dividido entre este coeficiente de fricción y es lo que se conoce como un coeficiente de relajación. Ahorita vamos a ver en qué sentido coeficiente de relajación. Bien, entonces queremos dar una solución a esta ecuación diferencial y planteamos la solución como lo hicimos en el caso de los oscilador armónico, es decir, lo que queremos es encontrar una función b de t que cumpla con esta ecuación y que cumpla con las condiciones iniciales. Entonces, propongo que sea de esta manera, donde este c está por determinar, ¿no? Entonces, esto a sustituirlo, es decir, a calcular la derivada con respecto al tiempo, esto resulta ser c por b,
y como B punto es igual al negativo de 1 sobre tau por B, esto nos da, es decir, una función de esta forma exponencial sería, una función de esta forma exponencial sería una solución de esta ecuación mientras C sea igual a menos 1 sobre tau. Entonces, eso significa que la solución tiene que ser de esta forma, ¿no? Donde este B0 simplemente sería la velocidad que tiene el cuerpo al tiempo t igual a 0. Y bueno, aquí presento una gráfica de la velocidad dividida sobre B0, aquí debería ser B0, no X0, y corresponde con la curva que está arriba, con respecto al tiempo, ¿no? Como podemos ver, el efecto que tiene es que la velocidad, digamos, parte de B0, como está dividido sobre B0, aquí sería 1, y decae muy rápidamente hasta 0, ¿no? Por esto este tau se le llama coeficiente de relajación. Mientras tau sea más pequeño, pues esto de acá sería el inverso de tau, sería más grande y por lo tanto la exponencial sería mucho más pronunciada, ¿no? Entonces, en ese sentido se le llama coeficiente de relajación. Y también podemos graficar la energía cinética, porque si ya tengo la velocidad, puedo determinar la energía cinética. Y podemos ver que la energía cinética disminuye con esta razón de cambio. Básicamente, la primera derivada de la energía cinética es exactamente igual a menos 2 veces tau por k. Bien, ahora, ¿qué tipo de mecanismos originan las fuerzas, por ejemplo, estas fuerzas de fricción, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Podemos considerar un objeto esférico de radio R que está en caída libre en un fluido de viscosidad eta. Vamos a considerar por sencillez que el fluido es homogéneo y que en todos los puntos del espacio y del tiempo se mantiene esa viscosidad constante eta, ¿no? Estos son los llamados fluidos newtonianos, ¿no? Entonces, se sabe, de acuerdo con la hidrodinámica, a través de las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que describen el movimiento de un fluido, que se puede determinar la fuerza de Stokes, ¿no? Esto es que es la fuerza de resistencia que se opone al movimiento de una esfera de radio R que se mueve a través del fluido, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 6pi eta, eta donde eta es la viscosidad, el radio del cuerpo esférico y v es la velocidad. Bien, ahora vamos a considerar que el cuerpo, digamos, se sumerge en caída libre en el fluido y también entonces está presente la fuerza de gravedad, ¿no? Que como hemos dicho, la fuerza de gravedad siempre va como menos mg por y unitario, ¿no? Y esta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, nosotros queremos estudiar el movimiento de este cuerpo y entonces, pues utilizamos la ley del movimiento, en este caso la segunda ley de Newton. Entonces tenemos que la ecuación de movimiento va a ser la resultante de las fuerzas, que sea la fuerza de Stokes, más la fuerza de gravedad, igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, se tiene esta ecuación. Aquí hemos elegido el marco estándar, ¿no? En donde el eje positivo de las Y es hacia arriba, ¿no? En algunos libros de texto utilizan la dirección positiva de Y hacia abajo, eso empieza a crear confusión, ¿no? Porque pues si todo el tiempo manejamos que el eje positivo es hacia arriba, ¿por qué cambiarlo en este momento? Digo, hay quizá una ventaja matemática, ¿no? En la solución, pero es exactamente la misma física, ¿no? No depende de eso. Bien, entonces, podemos ver que si nosotros tomamos la aceleración igual a 0, esto, como hemos dicho, corresponde con una condición de equilibrio, y en efecto hay un equilibrio. Cuando es igual a 0, esto implica que la velocidad v es exactamente igual a menos una constante, y esta constante es lo que le llamamos la velocidad terminal beta, y está dada por la masa por la gravedad dividido entre 6pi eta por r, ¿no? Que son características de la masa del cuerpo, el radio, característica geométrica, y además la viscosidad, ¿no? Entonces va a depender de la viscosidad del fluido, qué tan grande sea esta velocidad terminal, ¿no? Entre más grande sea la viscosidad, más grande va a ser la velocidad terminal, y pues en efecto, si este es mucho, muy grande, pues la velocidad terminal es prácticamente cero. Eso significa esencialmente que si yo tengo un cuerpo que cae por vamos a decir, un vaso que tenga este fluido,
un fluido muy viscoso, pues el cuerpo, cuando la viscosidad es muy grande, pues prácticamente no va a avanzar hacia abajo, ¿no? En ningún momento. Mientras la viscosidad sea más pequeña, pues va a avanzar hasta un valor terminal de velocidad, ¿no? Y con esa velocidad se va a mantener, ¿no? Entonces, la física que hay detrás de este problema es que el cuerpo cae por efecto de la fuerza de gravedad. En el momento en que va cayendo el cuerpo, la fuerza de fricción, la fuerza de Stokes, se opone a ese movimiento de tal manera que se empiece a equilibrar con la fuerza de gravedad y se logra un estado estacionario en el movimiento del cuerpo y por lo tanto la velocidad se mantiene constante. Ese es el asunto. Bien, y bueno, pues vamos a presentar aquí las gráficas que se obtienen de la solución de la ecuación diferencial para explicar un poco más la física del problema. Entonces, como decíamos, esta sería la velocidad y esta y sería la posición. Entonces, si parte de una velocidad inicial igual a 0, pues como dijimos, esto va a avanzar, la velocidad, como va hacia abajo, pues la velocidad es negativa. Y eventualmente va a llegar a un valor constante, ¿no? Ese valor constante justamente es la velocidad terminal. Y también podemos graficar la posición. Aquí le resté básicamente la altura inicial y esto lo dividí sobre un y tau que está en términos básicamente de b tau y g, ¿no? Que eso hace una cantidad adimensional, ¿no? Entonces, parte en cero, es decir, corresponde justamente cuando la altura es h. Y entonces, como podemos ver, la curva negra sería la gráfica, se despega de esta otra curva punteada naranja, ¿no? Esta curva punteada naranja es la que corresponde justamente con la de caída libre, ¿no? O sea, es decir, el menos un medio de g por t al cuadrado, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahora no cae tanto en el mismo ritmo, sino ahora lo detiene un poco debido por los efectos disipativos, debido a la fuerza que opone al movimiento, la fuerza viscosa. Bien, y bueno, el planteamiento del problema, que esto lo voy a dejar como una tarea, es un problema que ustedes ya pueden resolver fácilmente con las técnicas que hemos mencionado. Ahorita les voy a dar un tip para la resolución del problema. Bueno, pues lo que tenemos que es determinar y de t, y la velocidad v de t del objeto en caída libre de la siguiente forma. De hecho, aquí hay un errorcito para que sea yo consistente con mi, déjame ver si puedo borrar aquí. No la puedo borrar. A ver, permítame tantito. Bien, continuamos. Entonces, aquí ya hice la corrección del errorcito. Básicamente, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. La masa por la aceleración igual a menos masa por la gravedad. La fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Y luego menos 6pi r eta por la velocidad, ¿no? Este signo menos es debido a que se opone al movimiento del cuerpo, ¿no? Que la velocidad es esta, ¿no? Y aquí hemos utilizado la convención estándar en donde el eje positivo de las y es hacia arriba, ¿no? Y de hecho esa es la razón por la cual aquí, por ejemplo, aparece un signo menos, acá también aparece un signo menos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la solución, básicamente, de esta ecuación diferencial. Y como les digo, se puede resolver utilizando los métodos que hemos hecho hasta ahorita. Un camino sencillo es, fíjense, aquí pues utilizando nuestra notación de puntos, esto sería m y dos puntos, menos mg, menos 6pi r eta y punto. Entonces uno lo que puede hacer es dividir sobre m, va a quedar menos g, y a lo mejor multiplicar por g arriba y abajo en esta expresión para relacionarlo justamente con la velocidad terminal, la b tau, ¿no? Y entonces ya con eso yo tengo ya una ecuación que es y dos puntos igual a menos g, que es una constante, menos g por la velocidad dividido sobre b tau.
¿no? Y entonces ahora, pues yo puedo renombrar esa velocidad sobre b tau, incluyendo esta g, con otra variable u, ¿no? Y la derivada de esa variable u, pues va a ser proporcional a y dos puntos, ¿no? O a b punto, ¿no? Sería la velocidad. Entonces con eso ya tienes una ecuación que es justamente como la ecuación anterior que teníamos para el movimiento en rozamiento. Entonces simplemente resolver esa misma ecuación, regresarte con el cambio de variable y con eso vas a obtener estas ecuaciones. Pero bueno, ustedes resuélvanlo y consideren el caso en donde el tiempo es mucho más pequeño que b tau sobre g. Este es un tiempo característico, que si ustedes se fijan, b tau sobre g es el tiempo de relajación en este problema. O sea, ahora el tiempo de relajación depende de la aceleración de la gravedad. Pero si nosotros consideramos ese tiempo mucho más pequeño que este tiempo de relajación, obtenemos el comportamiento estándar de la caída libre, ¿no? Y eso explica esencialmente por qué, si nos vamos a la ecuación, a la diapositiva anterior, en esta región justamente coincide la expresión de la trayectoria de la caída libre con respecto a la trayectoria cuando ahora está en presencia de la fuerza de viscosidad. Bien, ahora vamos a considerar otro ejemplo que sería el rozamiento y oscilador armónico amortiguado. En este caso, vamos a considerar un oscilador armónico, pero ahora el oscilador armónico va a estar sujeto a una fuerza de fricción. Entonces la fuerza resultante, vamos a considerar también el caso unidimensional por sencillez, la fuerza resultante van a ser justamente la fuerza debido al oscilador armónico y la fuerza de fricción, Bx punto. Entonces, bueno, pues por la segunda ley de Newton, esta fuerza resultante tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, si ustedes combinan esto, pues ustedes van a obtener esta ecuación diferencial, que es decir, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más este parámetro que he introducido aquí, beta, por la derivada con respecto al tiempo de la posición, que es la velocidad, más omega cuadrado por x, ¿no? Donde ya habíamos definido omega cuadrado como la frecuencia del oscilador armónico, ¿no? Que es básicamente omega es la raíz cuadrada de la constante de elasticidad básicamente del oscilador armónico dividido sobre la masa del cuerpo. 2 veces beta es básicamente el inverso de lo que habíamos llamado como coeficiente de relajación, ¿no? Que es básicamente la fricción dividido sobre la masa. Entonces ahora ya es una teoría, digamos, bueno, es un modelo, un sistema que ya involucra dos parámetros, que en este caso sería omega cuadrado y beta, y pues entonces esperamos que el movimiento que tiene ahora el cuerpo, pues va a ser mucho más rico, ¿no? En cuanto a sus posibilidades. Ahora, físicamente hablando, esto lo podemos pensar como una analogía en la figura que usamos en el lado derecho, que yo tengo un cuerpo de masa m, este cuadradito azul, que, bueno, está atado con un resorte, en este caso, que simula o emula el efecto del oscilador armónico. Y además, esto está embebido o encajado en un medio acuoso, ¿no? Un fluido, ¿no? Que es viscoso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claramente, este cuerpo, cuando se mueve, digamos que si yo lo dejo aquí, lo suelto, entonces, por acción de la fuerza debido al resorte, lo va a jalar, pero en la medida que se va moviendo en esta dirección, la fuerza viscosa lo frena en esta otra dirección, ¿no? Entonces, se va a frenar mucho más rápido que como lo hacía cuando no había fluido. Ahora, cuando lo frena, y entonces ahora el resorte, si rebasa esta línea, como habíamos dicho, pues el resorte ahora va a actuar en esta dirección, pero al momento de que actúe en esta dirección, el fluido mismo actúa en la dirección contraria, ¿no? En la dirección contraria, ¿no? Ese es el efecto que tiene, es decir, la fuerza de resistencia, a diferencia del resorte que tiene que rebasar digamos, esta barrera o este punto X igual a 0, la fuerza de resistencia mientras se mueva acá, el cuerpo, la fuerza de resistencia actúa en dirección contraria. Si el cuerpo se mueve en esta dirección, la fuerza de resistencia
apunta en esta otra dirección, etcétera, ¿no? Entonces, eso eventualmente, pues detiene el objeto, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo se conservaría la energía? Justamente estos son los sistemas en donde hay disipación de energía, ¿no? Y entonces esta energía se disipa, la energía cinética que pudiera haber tenido, la energía que almacenamos cuando estiramos este resorte, prácticamente se disipa completamente en calor, ¿no? En los sistemas reales, básicamente el oscilador armónico, es decir, el resorte o la suspensión o el muelle, se calentaría, ¿no? Entonces, es una componente importante en la ingeniería que se requiere tomar en cuenta este tipo de efectos, ¿no? En la resistencia de los materiales, etcétera. Bien, entonces, pues nuestro objeto es resolver esta ecuación diferencial. Sigue siendo una ecuación diferencial lineal y podemos resolverla usando exactamente la misma estrategia. Es decir, planteamos esta solución, que es una solución exponencial, y vemos cuáles son las condiciones que debe cumplir C de tal manera que sea una solución de esta ecuación diferencial. Bien, entonces podemos ver que la segunda derivada de x con respecto al tiempo es básicamente c cuadrado por x nuevamente y x punto es otra vez c por x. Eso nos permite plantear esta ecuación c cuadrado más 2b beta c más omega cuadrado igual a 0, ¿no? Y las soluciones de la ecuación, disculpen que hay un poco de palabrería aquí, ¿no? Pero como las diapositivas las van a tener ustedes, pues también lo pueden usar como medio de consulta, ¿no? Pueden leer las diapositivas, etc. En principio, leyendo las diapositivas se sigue la discusión. Y bueno, pues utilizando la chicharronera, pues resolvemos esta ecuación y obtenemos esta solución. Son dos soluciones, entonces planteamos, o sea, dos soluciones para esta ecuación algebraica. Entonces, la solución de la ecuación diferencial la planteamos de esta forma, es decir, una constante a multiplicado por la exponencial de e a la c, una de las soluciones, por t, ¿no? Que sería menos beta más raíz cuadrada de beta cuadrado menos omega cuadrado por t, más b, e a la menos la otra solución. Ahora, algo de interés es preguntarnos quiénes son A y B, ¿no? Y podemos proceder exactamente como lo hicimos en el caso de, pues, del oscilador armónico. Es decir, consideramos las condiciones iniciales de posición x0 igual a x0 y velocidad inicial v0 igual a v0, ¿no? Y vamos a relacionar este A y B con x0 y v0. Básicamente eso se hace sustituyendo el tiempo igual a 0. Por ejemplo, aquí si t es igual a 0, pues aquí te va a quedar a más b, ¿no? Tomamos la primera derivada con respecto al tiempo y eso nos va a permitir encontrar b0 de esta forma. Entonces ya tenemos dos ecuaciones algebraicas que relacionan a y b, ¿no? Podemos resolver estas ecuaciones, ustedes háganlo, y haciendo algunas simplificaciones algebraicas, especialmente utilizando estas definiciones de estas funciones hiperbólicas, se llega a esta solución de la ecuación diferencial del oscilador armónico amortiguado. Entonces ya es una ecuación un poco más compleja, ¿no? Especialmente que involucra estas funciones hiperbólicas, lo cual ahorita que estaba pensando recuerda un poco a la relatividad, pero bueno, ese es otro asunto. Bien, ahora vamos a analizar justamente la solución. Vamos a analizar justamente la solución para tratar de entender un poquito la física que podemos determinar de la solución. Bien, fíjense, aquí aparece x0, que sea la posición inicial, aparece también la velocidad inicial, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante que ocurre es que aquí, pues, no hay fuerza de gravedad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es solamente el oscilador armónico y la fuerza de fricción. Entonces, algo interesante es que se preserva esta propiedad que tiene el oscilador armónico de que aunque tú tengas la velocidad inicial igual a 0, va a haber un movimiento, ¿no? Porque el resorte inicialmente va a jalar al cuerpo de masa m y luego después la fuerza de fricción
va a actuar frenando al cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos determinar eso a partir de la solución. Bien, podemos considerar el caso velocidad inicial igual a cero, que es nuevamente, a ver si me voy a regresar a la imagen para... Es como si yo lo estirara aquí el cuerpo a una cierta posición inicial, x0, y pum, lo suelto, ¿no? Y vamos a ver cómo es la dinámica del movimiento del cuerpo, ¿no? Ese es el asunto. Bien, entonces, pues simplemente sustituyendo B0 igual a 0, pues tenemos esta ecuación. Y aquí he puesto unas gráficas para entender un poquito cuál es el comportamiento. Si ustedes se fijan de este lado, en la gráfica izquierda, lo que tengo en el eje Y, en el eje de las ordenadas, es X dividido sobre X0, ¿no? De tal manera que es adimensional. Y en el eje de las abscisas tengo beta por t, ¿no? Como tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos midiendo el tiempo en estas unidades del inverso de beta, ¿no? Bien, ahora podemos ver aquí este primer término, que es la exponencial. Esto va a hacer que decaiga la posición, ¿no? O sea, es decir, como les decía, pues esto tiende a cero, ¿no? Es decir, parte de una posición distinta de cero y esto, pum, tiende a cero. Pero eso depende de este coeficiente, como lo puse aquí con respecto a BT, entonces saco este beta y aquí voy a tener B por T y este factor adimensional puede ser 1 menos omega sobre beta al cuadrado, ¿no? Entonces va a depender de este coeficiente. Entonces, como les decía, depende de este parámetro esencialmente, de estos dos parámetros, de esta razón de parámetros omega sobre beta, cuál va a ser el comportamiento de la curva, ¿no? Si omega beta es pequeño, digamos, vamos a decir 0.1, entonces vamos a tener que el cuerpo va a decaer de acuerdo a esta curva verde, pum, y se va a detener. Básicamente al tiempo 10 en estas unidades, ya prácticamente estará en reposo. ¿Ok? Ahora vamos a entender un poquito esto. Acuérdense que omega es la frecuencia de oscilación del oscilador armónico. Beta es el coeficiente de fricción, ¿no? El que está relacionado con el coeficiente de fricción. Entonces, omega sobre beta, que es pequeño, pues significa que beta es grande, ¿sale? O sea, es decir, coeficiente de fricción es grande. Si coeficiente de fricción es grande, pues claramente el cuerpo va a ser detenido más rápidamente, ¿no? En la medida en la que el coeficiente de fricción no sea tan grande en comparación con la oscilación, o sea, yo voy disminuyendo esto, pues ya el decaimiento va a ser un poco más lentamente, ¿no? Al grado de que si omega sobre beta es igual a 0.9, es decir, casi iguales, casi comparables, pues el decaimiento lo va a hacer más lentamente. O sea, es decir, aquí todavía, si yo extendiera el tiempo, pues esta curva azul todavía decaería a cero, pero después de un tiempo muy largo. ¿Ok? De tal manera que compense justamente 1 menos 0.9, la raíz cuadrada de eso, tiene que compensar ese tiempo para que realmente decaiga. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros rebasamos ese valor? Justo, de hecho, hay un punto crítico. Hay un valor crítico de omega sobre beta, que es justamente el valor 1, para el cual hay una transición entre la forma dinámica que tiene el movimiento. Es una transición dinámica. Aquí el movimiento es monótono, ¿no? O sea, decae y se va a cero, ¿no? Decae a cero después de un cierto tiempo. Si ustedes se fijan, nunca rebasa el cero aquí. O sea, siempre el cuerpo va a decaer hasta cero, ¿no? O sea, es decir, yo estiré el cuerpo a una posición 1, digamos, y luego decae a cero, ¿no? O sea, no rebasa ese valor. Bien, ahora, ese es un comportamiento monotónico decreciente. Si yo rebaso el valor de omega sobre beta, el valor crítico, que como les digo es igual a 1, entonces el comportamiento ahora ya va a ser oscilatorio, ¿ok? Ya no va a ser un comportamiento monotónico, ¿no? Entonces voy a tener, dependiendo del valor de estos parámetros, digamos, yo aquí ahora puse 1.1 para la curva verde, me parece,
1.9 y 1.5, ¿no? Entonces aquí podemos ver todavía para el 1.1, que es muy cercano al monotónico, todavía no se ve ninguna oscilación, ¿no? Al 1.5 ya empieza a verse un poco más, aquí hay una pequeña oscilación. En el 1.1 sí hay una oscilación, pero es tan pequeña que es prácticamente o sea, despreciable, ¿no? Digamos, no se nota casi nada, ¿no? Tendríamos que ampliar aquí la escala para poder ver aquí que rebasa el cero, ¿no? Ahora, en el 1.9 es la curva verde, ya prácticamente se nota con mayor claridad que va a haber aquí una pequeña oscilación y luego antes de llegar a cero, ¿no? Esto de acá, este comportamiento en este lapso de tiempo se le llama comportamiento transiente, ¿no? Porque ese comportamiento dura solamente un lapso localizado de tiempo, ¿ok? Pero ese comportamiento yo lo puedo extender si yo voy modificando esta razón de parámetros. Entonces vamos a ver si nosotros si nosotros incrementamos los valores ya a valores más grandes como 5, 20 y 10, podemos ver que ahora, pues ya el valor 5 es esta curva azul, no, esta curva 20, ya la oscilación es mucho más amplia y tenemos estas curvas, ¿no? Ya estos comportamientos ya oscilatorios que tiene el oscilador armónico amortiguado. Entonces, pues la riqueza del problema es mucho mayor cuando tienes el, el oscilador armónico en presencia de fuerza de fricción. Eventualmente, en todos los casos, en la medida que el tiempo avance, para tiempos muy grandes, pues también el cuerpo se va a detener, ¿no? Por efectos disipativos. Esto de acá va a estar oscilando hasta que eventualmente en tiempo infinito esto se hace cero. Bien, y como un comentario final es, bueno, una pregunta que es legítima que ustedes se pueden hacer es, bueno, esta es la solución general ya con velocidad V0 y X0, y uno puede preguntarse cómo es que ocurren las oscilaciones, ¿ok? Porque si yo aquí tengo funciones que son cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, cuando cosenos hiperbólicos pues simplemente es una combinación de exponenciales, ¿no? Entonces, ¿por qué va a haber un oscilador armónico? Bueno, la razón está justamente en estas identidades, que cuando tengo coseno hiperbólico de y, el número imaginario por x es el coseno de x, menos y seno hiperbólico de y, x es igual a seno de x. Y esto se logra justamente cuando omega cuadrado es más grande que beta cuadrado, es decir, omega sobre beta es mayor que 1, y ahí aparece un y esto se convierte en una función coseno, y esto de acá se convierte en una función seno. Entonces ahí es donde surgen las oscilaciones. Bien, otra cuestión que, bueno, ya para finalizar este tema, el caso del oscilador armónico forzado, que es el tema que ustedes se van a encargar de resolver en la tarea, como una tarea. Déjenme regresar un poquito. Es muy similar, ¿no? Pero se vuelve un poquito, técnicamente se vuelve un poco más complicado. Es muy similar al oscilador armónico amortiguado, nada más tiene un elemento extra. Aquí lo voy a ilustrar para que ustedes tengan más o menos una idea. Es básicamente el mismo oscilador armónico en presencia de la fuerza de fricción, pero ahora en presencia de una fuerza externa, ¿no? Esa fuerza es una fuerza sinusoidal, que también le llama el oscilador armónico pateado y cosas así, ¿no? O sea, porque esa fuerza le está pegando constantemente al cuerpo aquí. Hay una fuerza externa y le está pegando con una cierta frecuencia de oscilación, y entonces eso genera pues soluciones distintas, una riqueza más amplia del problema, y además da lugar a lo que se llama el fenómeno de resonancia, ¿no? Entonces, pues como eso está ahí en el libro, espero que estén haciendo la lectura del libro, para que complementen con lo que hemos discutido aquí, ¿no? La manera en cómo se presenta en el libro es ligeramente distinto a como está aquí, me parece mucho más claro así, pero pues pueden complementar todo esto con lo que está en el libro de Berkeley, ¿no? Bien, entonces, pues con eso terminamos prácticamente, como les decía, el capítulo, aquí tengo mi libro,
el capítulo 6, me parece, o 7. 6, no 7, el capítulo 7, que es oscilador armónico, propiedades y ejemplos. Y la siguiente semana, que es ahorita estamos 5 de mayo, pues por ahí del 12 de mayo, ya casi acercándonos al final del semestre, voy a mandarles algunos videos sobre la dinámica elemental de cuerpo rígido. Nos faltaría ese tema y fuerza inversamente proporcional al cuadrado, ¿no? Entonces, el 12 de mayo y lo otro va a ser para el final de esa siguiente semana, ¿no? Entonces ya con eso, pues, terminamos, ¿no? Y bueno, pues el examen va a ser este viernes que viene, así que para que estén presentes y pendientes, ¿no? Los mensajes ahí en el grupo de Face. Nos vemos, que sigan disfrutando su encierro y bueno, pues también distráiganse con un buen libro, una buena lectura de literatura. Si les abruma mucho la física o la matemática. Sale, vale.